Muy buenos días, les habla María Belén Albuja, abogada inmigrante, en este día maravilloso en Denver con un sol espectacular. Estoy ahorita en las oficinas de USCIS, vamos a tener una entrevista de ciudadanía y me parece que después de haber abandonado un poco el Facebook Live por una semana, les debo algunas videos informativos y quise comenzar esta semana, aunque estamos en martes, hablando de tips prácticos de algo que le da mucho miedo a la gente, que es enfrentar la ciudadanía. Y debido a que hay muchos talleres de gente con muy buena voluntad, muchos abogados, personal bilingüe, organismos sin fines de lucros que hacen talleres casi mensualmente, usted va a poder encontrar estos talleres en la comunidad. Me parece que es importante hablar de esta entrevista porque no todas las personas buscan el apoyo de un abogado, sea por razones prácticas, porque existen talleres comunitarios, también por razones financieras, porque lamentablemente no pueden contratar un abogado. Y entonces cuando nosotros tenemos todo este miedo y nos ayuda toda una comunidad a hacer este formulario, a mandarlo, a asegurarnos que calificamos, llega el gran día como el día de hoy para mi cliente y tenemos mucho miedo, no porque hemos hecho algo malo, sino que siempre es intimidante venir a las oficinas de USCIS. Y la razón es simple, somos seres humanos, somos inmigrantes, hemos manejado todo el sistema migratorio y hay muchas emociones. Y lo digo de primera mano porque yo también hace más de 7 años pasé el examen de ciudadanía y gracias a eso ahora tengo la doble nacionalidad, tanto la ecuatoriana como la de los Estados Unidos. Así que vamos al punto y ayúdeme a compartir este video para que tal vez alguien en su casa, en su familia, le calmemos un poquito los nervios y que todo salga bien en la entrevista de ciudadanía. Muchos saludos, José Manuel, espero verte pronto por ahí el jueves y muchos saludos a todas las personas que se comunican con nosotros el día de hoy. Me estaban preguntando el otro día que cuándo voy a hacer un video de preguntas y respuestas. Espero hacerlo esta semana conforme a mi agenda y lo estaré publicando para que la gente sepa con anticipación. Pero vamos al punto, 7 tips prácticos para que pueda decirle a su abuelito, a su amigo residente que tal vez ya mandó la petición y está cruzando los dedos esperando la fecha indicada. Cuando no nos llega la fecha indicada, es importante que usted sepa que vas a verla con un mes de anticipación. Suficiente tiempo para respirar, para prepararnos, para hacer algunas cosas importantes para ese día. Primero, mi recomendación, obviamente saque una copia de los documentos o del formulario que envió, porque el oficial va a tener el día de su entrevista la copia de su expediente completo. Entonces, el mejor documento que usted tiene para prepararse para su ciudadanía es su formulario N400. Si es que ha habido cambios, tal vez de residencia, tal vez de trabajo, ha aumentado viajes, desde cuando empezó el trámite, recuerde que eso no es ningún problema, simplemente tiene que dárselos a conocer al oficial durante la entrevista y el oficial hará las respectivas aclaraciones con un lapicero rojo actualizando su formulario. Así que no hay problema si usted viajó, si tal vez se cambió de dirección. Nada más hay que asegurarse que los miembros del gobierno, el oficial de USCIS, esté al tanto del asunto. Segundo tip práctico. Revise y vuelva a revisar todas las preguntas, especialmente las legales, porque lo que quiero es que usted entienda las preguntas. A veces cuando hablamos en inglés, especialmente si es nuestra segunda lengua, si nos dicen wife or husband, sabemos que es esposo o esposa, pero si usan otra palabra como spouse, nos confundimos. Entonces es bueno saber las preguntas, si es posible ayudarle a su hijo que es ciudadano americano, alguien que nació aquí, que le lea las preguntas en inglés para que usted y su oído se acostumbren. Yo soy inmigrante como usted y cuando yo hablo en inglés usted va a escuchar mi acento bastante fuerte, my thick accent. Y ese acento es muy especial dependiendo de qué país venga usted. Pero es importante revisar esto con una persona cuya
lenguas e inglés como primera lengua, porque usted tiene que prepararse para un oficial que posiblemente es una persona que ha nacido aquí o tal vez un inmigrante como usted y como yo que tenga un acento bastante bonito y peculiar. Así que asegúrese de leer las preguntas, entenderlas y también que se las digan en alta voz para que su oído se acostumbre a las preguntas, especialmente las legales que a veces pueden ser un poquito confusas. Tercer punto que debe recordar como tip práctico para su entrevista de ciudadanía. Primero, por favor, a veces hemos tenido algún problema en el pasado, algún error que hemos cometido y hemos estado frente a la corte, sea juvenil o a la corte, por ejemplo, un DUI. Y ya pasó hace mucho tiempo o fue reciente. Obviamente espero que para la entrevista de ciudadanía un abogado ya haya evaluado eso. Y con eso se haya confirmado que usted no corre ningún peligro y que puede enfrentar a la entrevista tranquilamente. Pero recuerde que para el día de la entrevista, entre los documentos que tiene que llevar, es los documentos relacionados a cualquier problema que haya tenido con la ley. Esos documentos se llaman Certified Disposition. Lo repito de nuevo, Certified Disposition. Ya escuchó mi acento fuerte y bonito. Pero lo importante de este documento es que usted sepa que para migración no hay nada bajo el sol. Así que, aunque haya sido un crimen menor de épocas de juveniles, incluso que usted era menor de edad, o aunque usted haya cumplido con el tiempo de probatoria, haya pasado hace 15, 14 años, usted va a necesitar tener ese documento el día de la entrevista. Así que es muy importante ir a la corte donde usted tuvo ese problema y sacar los documentos respectivos para ser entregados en la entrevista. Siga conmigo, vamos al tip número 4. Si es que usted que tiene relación a los viajes, muchas personas me preguntan que si es que ya comenzaron el proceso de ciudadanía, si es que pueden salir del país. Por supuesto que puede salir del país si usted sigue siendo residente y no ha tenido ningún problema criminal que le cause tensión en el momento de entrar a los Estados Unidos. Usted puede viajar, salir y entrar con normalidad, y si es que esos viajes han ocurrido desde que usted ingresó la aplicación hasta el día de la entrevista, solamente asegúrese de llevar una hojita de papel con las fechas precisas y con el país donde fue. También recomiendo tener los pasaportes, de preferencia todos los que hemos tenido, porque en los pasaportes se evidencian los sellitos a donde hemos viajado. Pero si usted es de México, por ejemplo, mis amigos de México tienen la facilidad de que está cerca, entre comillas, del país, y cuando van a su país casi nunca le ponen el sello. Entonces un poco depende de qué país es usted, pero vale la pena tener los pasaportes con usted y anotado el nuevo viaje o los nuevos viajes para que el oficial haga las aclaraciones. El sol está delicioso aquí en Denver. Ok, número 5. Recuerde que también su buena conducta moral es importantísima, porque de eso también depende su ciudadanía. Recuerde que a nosotros los inmigrantes nos piden un mejor comportamiento que los ciudadanos nacidos en este país. Entonces, fíjese bien en sus impuestos. Si es que debe impuestos, por favor tenga listas las cartas relacionadas al monto de los impuestos, al plan de pago que ha tenido con el IRS o que está teniendo con el IRS. Si es que no ha revisado eso con un abogado, es importante que lo haga antes de la entrevista, porque obviamente mientras más se deba al IRS, más afectado está el buen carácter moral de la persona. Otra cosa que es muy importante es que usted ponga, siguiendo hablando del buen carácter moral, es que usted incluya en su aplicación a todos sus hijos. A todos sus hijos, a los que nacieron aquí, los que están allá, a todos sus hijos, incluso si tiene hijos nacidos fuera del matrimonio. Y coherentemente le recomiendo llevar información de que usted ha cumplido como padre, porque si es que no ha cumplido con alimentos, lamentablemente eso puede ir en contra de su buen carácter moral. Eso se llama child support en inglés, ¿ok? Así que es muy, muy importante. Cuando hablamos de buen carácter moral, llevar los documentos de cualquier problema que hemos tenido con la ley, revisar los impuestos, que no debamos impuestos, y finalmente que no debamos tampoco alimentos a los hijos. Vamos al sexto tip. Y en el sexto tip mucha gente me pregunta si es que vale la pena o no contratar un abogado de inmigración. Y desde el punto de vista práctico, le voy a ser sincera, yo
yo sí contraté a mi abogado de inmigración para la residencia y también una abogada de inmigración me acompañó a la ciudadanía. ¿Ok? Esa es mi realidad como inmigrante. A mí me parece importante, pero si es que usted está considerando que tal vez es una buena o mala inversión, lo que le recomiendo es imprimir sus formularios y tener por lo menos una consulta con un abogado para que vea cómo se siente con el abogado, o tal vez durante la consulta el abogado pueda contestar todas sus preguntas y usted se pueda sentir mucho más tranquilo para ir a su entrevista solo. ¿Ok? Pero mucho ojo, el día de la entrevista, si es que usted no entiende alguna pregunta, recuerde que usted tiene derecho a decirle al oficial que no le entiende, que la repita, y si es que es una pregunta legal que realmente usted no sabe qué consecuencias, incluso negativas, puede tener en su vida, es preferible que se abstenga de hablar y le diga francamente al oficial que va a necesitar más tiempo, que va a considerar incluso contratar un abogado para su próxima pregunta. Esto ocurre últimamente a menudo con el problema relacionado con las preguntas relacionadas con marihuana. Entonces, mucho cuidado si es que un oficial le habla o le pregunta sobre la marihuana, porque no quiero que bajo ninguna manera mienta, porque estaría mintiendo bajo juramento, pero también las consecuencias pueden ser muy fuertes, así que es necesario que si es que no ha tenido una consulta con un abogado, se abstenga de contestar, tenga la consulta respectiva, la investigación respectiva y en ese momento decida qué es lo mejor. Muchos saludos a Sandra, a Belén González, a Hugo Amador por estar con nosotros y ayúdenme por favor a compartir este video. Finalmente, está bastante calientito el auto, tengo que confesar que no pensaba que estaba tan fuerte el sol el día de hoy. Y hablando sobre la posibilidad de contratar un abogado para el día de su entrevista, mire, a las personas que deseen contratar un abogado solamente para la entrevista, de manera general lo que usted tiene que saber es que el abogado revisará lo que usted envió a migración, aclarará o mejorará su formulario si es aplicable y lo acompañará a la entrevista. A la entrevista usted va a ser el rey o la reina de la entrevista y el abogado tiene una misión más de ser testigo, evitar cualquier abuso de autoridad y contestar preguntas legales legítimamente que tiene preguntas que realmente el común de los mortales no puede contestar. Entonces esa es un poquito la labor del abogado, es ser su testigo, evitar abusos de autoridad y ayudarle a que se confirme que en realidad su proceso fue bien hecho para evitar problemas durante la entrevista. Ok. Y el último tip, ¿qué es lo peor que puede pasar en una entrevista? Especialmente con respecto al examen, porque tenemos mucho miedo del inglés. Mire, son 10 preguntas que le van a hacer. 10 preguntas orales sobre historia y cívica. De las 10 tiene apenas que saber 6. De hecho, cuando los oficiales preguntan la generalidad de oficiales si usted ha contestado correctamente las 6, detienen las preguntas y ese rato ya se da por entendido que la persona pasó por lo menos el examen de historia y cívica. Después le van a dictar una oración que tiene que ver con las preguntas para que usted las escriba y esa oración va a ser el examen escrito, digamos, de su idioma del inglés como segunda lengua. ¿Qué es lo peor que puede pasar con respecto a esto? Lo peor que puede pasar es que usted se me ponga nervioso, que se me olvide la respuesta y si es que eso ocurre, todavía hay solución para el problema. Lo peor que puede pasar es que usted no pase el examen con bombos y platillos y de ese momento lo que va a pasar es que el oficial le va a dar una segunda oportunidad para que usted pueda prepararse, tener unas semanitas más y volver a inmigración para su entrevista para finalmente ser ciudadano americano. Así que aún en los peor de los casos hay todavía sol al final del túnel. Esos son los 7 tips prácticos para muchas